Hacer cine en Colombia es como hacer los Juegos Olímpicos de Invierno en Lorica. Bueno, Los Nadie surge de un viaje que yo realicé por Sudamérica hace ya 8 años, en el 2010, y yo estaba en la universidad estudiando comunicación audiovisual, en la Universidad de Antioquia, y ese año fue un año como muy coyuntural para la ciudad, porque en ese año hubo una extradición de varios jefes paramilitares, entonces la ciudad estaba como en un reordenamiento de poderes, entonces la violencia se incrementó hacia un nivel súper alto. Cada vez que íbamos a la universidad, yo iba con un amigo en la moto, nos paraban en la esquina, era una requisa por todo, y como que nos empezamos a cansar de esa rutina de estar casi que por el solo hecho de ser jóvenes, ser sospechosos. Entonces íbamos a la universidad y nos paraban la policía a pedirnos los papeles, era como, pero nos acabaron de parar hace una cuadra, era como, no, no importa, otra vez. Sino como, ¿qué es esto? Y de haber muertos en cada esquina, porque sí hubo como un incremento en la violencia en ese año específicamente. Entonces un día estaba en la universidad y le dije a un amigo como vámonos a viajar por Sudamérica. Y no tenía como muy claro a dónde, sino como lleguemos a Buenos Aires y en el camino ahí vemos. Desde ese momento yo he estado viviendo en varios países y he sido inmigrante yo mismo. Ya llevo varios años viviendo en Montreal, pero también estuve viviendo en México, en Holanda, en España. Y digamos que me interesaba como explorar cómo un mismo proceso humano eh, muta y se transforma cuando entra en contexto con espacios radicalmente distintos. Entonces esa película empezó por eso, de grabarnos y decir, hey, ¿vos qué pensás de la vida, del amor, de tu madre, de tu padre? Contame de vos. ¿Por qué? Porque te va a morir, cabrón. Como ese cine un poco más, como te dijera yo, como más orgánico, como más de meterse, más visceral, ¿cierto? Pero también llegó un punto en el que yo dije, bueno, ya hay de referentes, hay muchos, ¿cierto? Entonces que a veces mis referentes parten más como de la realidad, ¿cierto? Como es más interesante para mí muchas veces montarme en un bus y ver por la ventana un montón de situaciones que presentarme a ver una película. O sea, sí, obviamente me gusta mucho ver películas, pero como que la realidad a veces supera la ficción. A veces yo veo situaciones que yo digo, donde pongas en una película nadie lo va a creer. Como esto es inverosímil, pero está pasando. Entonces como que eso me parece muy, muy, muy interesante. Pero referentes muchos, pues. ¿Y películas colombianas que les ha gustado? A mí me gusta mucho Marta Rodríguez. Es que depende de las circunstancias como se den. Por ejemplo, la Sinfónica de los Andes. Yo empecé a mirar la televisión y a encontrar que con mucha frecuencia pasaban noticias de que morían niños por armas antipersonales. Que el sexto frente de las FARC, Jacobo Arenas, que los conozco porque muchos estudiaron conmigo, porque muchos salieron de la Universidad Nacional, Catatumbo y todos esos son de la Nacional. Estaban matando niños. Y yo empecé a recoger historias. Luego llega la Sinfónica a cantar aquí y canta a los niños muertos. Es como que se dan circunstancias para que se vaya creando un tema. Y así se creó la Sinfónica. Yo siempre digo que cuando uno investiga la realidad y aprende la realidad y trata de buscar esa misma realidad, pues como que uno va a la fija, pero si hay investigación. Si no, si uno empieza a imaginarse lo que es y a caricaturizar, pues eso termina como una caricatura. Entonces no se transmite como el poder que tienen las lecturas que tiene cada sociedad arquitectónicamente, en luz, en color, en ropa, en fisionomía, en espacios donde suceden las cosas. Y empezamos un proceso como de casting. Fue como regresar un poco a mi adolescencia. Fue como volverme a meter a la escena punk. Pues yo toqué en una banda de punk mucho tiempo, como 4 años. Y, y fue como volverme a reencontrar con un mundo al que ya había como abandonado cuando entré a la universidad, porque me centré mucho en la universidad, en la fotografía. Entonces dejé de tocar en la banda. No son actores naturales como lo hace Víctor Gaviria. Víctor Gaviria coge un pillo y lo pone a actuar de pillo. Ese es su talento. En el fondo, estamos buscando el actor natural, ¿cierto? Buscando cuál era cómo nosotros
pues adquiríamos, como quien dice, la posibilidad de hacer un tipo de películas que estaban muy interesantes porque estaban conectadas con un concepto del actor natural, que era siempre alguien muy vivaz, alguien que era un narrador, que te contaba una historia, y nosotros construíamos los guiones a partir de lo que nos contaban, o los alimentábamos a partir de la verdad de lo que nos contaban. Nosotros vamos durante muchos meses a los espacios en los cuales vamos a rodar la película y con un equipo vamos buscando y buscando y buscando y buscando actores. Para el protagonista, por ejemplo, de la historia colombiana de X500 hicimos más de 650 castings solo para él, en el barrio donde rodamos, con chicos. Pero pues ya una vez uno encuentra la persona que tiene en sí muchos de los rasgos que yo imaginaba en el personaje y que de esa manera puede como reaccionar de una manera muy natural y muy directa a las situaciones que van a presentarse en la película, porque le son cercanas, hay una gran parte del trabajo que ya está hecha, ¿no? Después es ya solamente hacer talleres durante varias semanas para lograr que esa fuerza y esa energía que naturalmente tiene esa persona aprenda a comunicarla, aprenda a comunicársela a los otros actores, aprenda a comunicársela a la cámara y que se establezca como un vínculo de confianza muy, muy fuerte. Pues digamos que el casting de entrada era bastante complejo porque teníamos que escoger a 4 chicos muy buenos actores con ciertos perfiles y edades particulares, pero que fueran los mejores bailarines del Pacífico, en un rango de edad entre los 18 y 24 años. Que dónde están, ni idea, pues porque no hay actores profesionales así, no hay actores conocidos a la mano, entonces como que había que hacer toda una exploración y juntar baile y actuación. Muy complicado porque ese baile es como un deporte de alto rendimiento, eso no lo hace por más que un actor lo ponga uno a aprender 5 años a bailar así, no lo va a hacer. Entonces decidimos que teníamos que buscar bailarines y esos bailarines enseñarles a actuar sí, como generarles como la atmósfera para que pudieran actuar y darle como las bases. Yo hacía algunos juegos con ellos de irme para el metro con ellos y les decía como, bueno, ¿qué es actuar? Yo me decían, yo nunca he actuado en la vida, yo no sé qué es eso. Yo les decía, es que todo el tiempo estamos actuando. O sea, actuar es decir una mentira. Tú has dicho una mentira, sí. Entonces, si vos le vas a decir una mentira a tu mamá, tenés que tener claro muchas cosas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Porque si no tenés eso claro, tu mamá te va a coger. O sea, si llegas tarde en la noche y te dice, ¿dónde estabas? ¿Con quién? Entonces, tienes que tener todo eso. Entonces, si actuar es eso, si yo te doy un guión, pues no te lo digo, pues yo nunca les di el guión, pero te doy una escena, una idea, y vos tenés que construir ese qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces les ponía ejercicios en el metro de, haga de cuenta que ustedes son una pareja de novios y vamos a hacer una pelea de ustedes ahí en el vagón, y si las señoras que están sentadas se la creen, están actuando bien. La única diferencia es que no tienen una cámara, unas luces, un montón de cosas. Y entonces hacíamos el ejercicio y entonces empezamos como a discutir en el metro, como, ¿por qué no hiciste eso? No, estaba borracha, lo siento. Y las señoras eran así viendo como peleaban, así como se creían por completo lo que estaban viendo. Pues digamos que hay películas que me influyeron en cuanto a mis métodos de trabajo con actores no profesionales, como pues obviamente en Colombia las primeras películas de Víctor Gaviria, como Rodrigo de No Futuro, que además vi yo siendo adolescente y que me llevó mucho a tener ganas de hacer cine. Y entonces, obviamente, era un encuentro del cine con la realidad de la ciudad, con la ciudad. Entonces, nosotros sabíamos que los actores iban a ser los muchachos del barrio, que se iba a repetir el proceso, se iba a profundizar el proceso de los mediometrajes anteriores, que era un proceso de conversación con estos muchachos, ¿cierto? Pues con los actores naturales, un proceso de conversación donde el guión de alguna manera iba a ser el resultado de ese diálogo y de esa conversación. Ellos eran como unos narradores. Entonces empezaban a llegar esos muchachos y nosotros empezamos no a ponerlos a actuar, sino a conversar. Nos dimos cuenta de que un formato tan horizontal como ese nos hacía perder mucho de la verticalidad natural de ese lugar. Por ejemplo, en Buenaventura a nosotros nos interesaba que se sintiera constantemente
ese vacío que hay de los puentes y del agua que baja y que sube, y en el DF también nos interesaba sentir esa verticalidad tan fuerte de la ciudad en la cual viven estos chicos. Es que mira, por ejemplo, cuando Miriam, la que pierde su hijita, se ponen las manos así y dice, no quiero ver ni militares ni guerrilleros, y ella pone sus manos así, cubierto su rostro, porque está con un dolor infinito. Pues un primer plano. Que trabaja siempre con esta cámara al hombro muy, muy cercana a los personajes, que reacciona de manera muy íntima como los personajes se están sintiendo, entonces que se vuelve muy calmada o que se vuelve muy agitada dependiendo de lo que ellos están viviendo. Estaban ahí un par de los protagonistas, y ese era donde yo estaba más, como más miedoso de cómo iban a recibirlo. Incluso había familiares de la gente que había participado que están un poco recelosos de la situación, pero cuando se acaba la película, pues sin duda fue hermoso. La gente se empieza a acercar, a decir pues que muchas gracias, madres de chicos que se habían suicidado, que no habían sido parte del documental, con lágrimas en los ojos diciendo que esa era la verdadera historia de sus hijos, de lo que estaba pasando allá. Pues nos sorprendió mucho. Yo siento que nosotros nunca llegamos a dimensionar el impacto que la película pudiera tener. Fue como que el solo hecho de que exista para nosotros ya es como el mejor premio del mundo, porque pues, películas empiezan muchas, pero pocas logran terminarse, pocas logran como existir, ¿cierto? Entonces como que nunca medimos qué podía pasar con ella, entonces pensamos que era una película para conocer, como para gente joven que le gustaba el ruido, cosas así. Y nos dimos cuenta en el camino que es una película que le llegó a mucha gente, ¿cierto? Que no necesariamente te tenía que gustar el punk para que te gustara la película, no necesariamente tenían que haber muchas cosas. Y la gente se acercó a ella y como que la asumió como algo, como que se identificó en los personajes, por más que no fueran ellos, ¿sí? Por más que no les gustara el punk, por más que no tuvieran tatuajes, como que hay algo interesante en la película que yo quería rescatar, era como esa humanidad que había en los personajes. Los militares pensaron una cosa, yo vi la película con 80 militares, coroneles fundamentalmente. Había unas reflexiones muy interesantes de algunos de ellos, otros muy, muy cerrados a su cuento. En el resto del mundo me va muy bien, pero aquí no me quieren. Las señoras que manejan la cinematografía no me quieren. Mira, para la Sinfónica de los Andes me rechazaron el guión 3 años. 3. No, espérese. Y yo cumplo 85 años ahora en diciembre. Sí, espérese. Me tocó irme hasta Bolivia. Y una productora me ayudó a que entrara Ibermedia y nos diera el aporte para hacer la película. En Colombia no. Para nada. Ah, que se puede. Se puede hacer películas con 3 pesos. Hay que ser honesto. Haz una película honesta, como Rodrigo D., como Los Nadie. Te guste o no, puede que no te guste, pero una película honesta. Están haciendo muchas películas con mucho presupuesto, muy flojas. Siento que la película sí se permeó mucho de ese espíritu de autogestión, de alguna forma romper con muchos conceptos que nos habían enseñado en la universidad de cómo se hacía una película. Es que una película se hace así, así, así. Todo el tiempo nos decían, así no se hace una película. Se van a estrellar, así no hagan eso. Y era como, como que nos enseñó mucho a darnos cuenta que no hay una fórmula exacta para hacer una película, que cada película puede encontrar su forma y que lo más importante es tener como el deseo de hacerla, ¿cierto? Entonces, sí es una película un poco rebelde en ese sentido, porque lo que nos enseñaron fue que para hacer una película había que tener más de 1.000 millones de pesos, y creo que ese bache que hay entre Rodrigo D. y Los Nadie está en gran medida permeado por eso, ¿cierto? Por esa forma de hacer cine. Una forma de hacer cine que grandes presupuestos, de derrochar, y nosotros como que replanteamos esa idea de hacer cine con mucho dinero, esa idea tan vertical, ¿cierto? Como la consideran un clásico, porque es un clásico, mucha gente
jóvenes que conozco. Marta, yo vi Chircales y hago cine por eso. Yo aprendí a hacer cine con Chircales. Mucha gente, a mí me llaman la de los Chircales. Así me llaman, la de los Chircales. Y es un orgullo porque fue una película que la hicimos. Aquí no había productores, no había escuelas de cine. Aquí no había nada, nada, nada. Nada. Y la hicimos.